¿Qué tal, estimados amigos? En el siguiente tema les quiero hablar de la exención en el pago del ISR respecto de donativos y herencias. Este tema tiene su fundamento en la fracción 23 del artículo 93 de la ley del ISR, que a su vez nos dice que estarán exentos del impuesto sobre la renta los donativos en los siguientes casos: donativos entre sus ascendientes, entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. No existe en la ley un señalamiento expreso de la naturaleza fiscal del dinero que un cónyuge le da a otro para los gastos del hogar. Sin embargo, dada su naturaleza, queda ubicada como donativo entre cónyuges. La exención en el pago del impuesto sobre la renta, de acuerdo a lo señalado, abarca a los donativos de la siguiente manera: de padres a hijos, de abuelos a nietos, de bisabuelos a bisnietos, de tatarabuelos a tataranietos. Donativos de descendientes a sus ascendientes. Los que perciben los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta, sin limitación de grado. Conforme al inciso B, se encuentran exentos de ISR los donativos de hijos a padres, de nietos a abuelos, de bisnietos a bisabuelos, de tataranietos a tatarabuelos. Sin embargo, existen algunas limitaciones o candados para este tipo de donativos, entre las que destaca que los ascendientes que reciban el donativo no lo pueden a su vez donar o entregar a un descendiente en línea recta. Por lo consiguiente, en este ejemplo queda claro que esta disposición está en ley a fin de evitar que los donativos se triangulen y se pueda pasar el donativo a un familiar colateral. Por ejemplo, si el hijo A realiza el donativo de un bien al padre, este a su vez no lo puede donar al hijo B, por lo que este tipo de donación quedará grabada. Por lo tanto, se sale del supuesto de exención. Otros donativos. Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda de 3 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización elevada al año. Cuando éste rebase, por el excedente se pagará impuesto. En este ejemplo de donativo de amigo B al amigo C, en el caso de inciso C, si por ejemplo se recibe un donativo de un amigo, se encontrará exento de impuesto siempre que el monto de este en 2022 no rebase la cantidad de 105.360.90 pesos. ¿Cómo es la mecánica de cálculo? El valor de la UMA en 2022 vale 96.22. Por 3 veces el valor de la UMA tenemos el resultado de 288.66, elevado al año por 365. Tenemos 3 veces el valor de la UMA elevadas al año, 105.360.90 pesos.
El artículo 193 nos establece que tal exención no será aplicable cuando el donativo sea recibido por personas físicas que realizan actividades empresariales o profesionales, ya que de no establecerse de tal manera, una de estas personas podría omitir el pago de impuestos señalando con falsedad que un ingreso provenía de una donación. Por lo tanto, el artículo 90 de la ley del ISR establece que las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600,000 pesos. Así que hay que tener en cuenta el artículo 90 de la ley del ISR. También en el párrafo tercero se establece que las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales a través de medios y formatos que para tal efecto señale el SAT mediante reglas de carácter general respecto de las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtengan. Por su parte, el artículo 150, en su párrafo tercero, establece que los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago del impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo superiores a 500,000 pesos, deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en términos de las fracciones siguientes, conforme a los términos de la fracción 17, viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con documentación de terceros que reúnan los requisitos fiscales. Fracción 19, inciso A. Enajenación de la casa habitación del contribuyente. Y fracción 22, herencia o legado. Y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma, respecto a los premios. En la fracción 22 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece la exención total en el pago de impuestos sobre la renta respecto de los ingresos obtenidos por herencia o legado. Por lo tanto, mi recomendación: debemos identificar en qué supuesto nos encontramos para recibir una herencia, un donativo, o cuando nosotros vayamos a hacer un donativo a otra persona, y ver los supuestos si rebasan lo permitido y realizar el pago del impuesto correspondiente. Esa es mi recomendación: revisar en qué supuesto nos encontramos, para así evitar posibles dolores de cabeza con la autoridad. Quedo a sus órdenes.